Hola, hola, hola. Hoy tengo la última parte, la quinta y última parte de este Evangelio de Jesús, del plan de salvación para compartir. Hemos visto la creación, la separación, la sustitución, la justificación y nos toca hoy la restauración, la restitución. Em, Como he hecho con los otros videos, he hecho en los otros videos el presentar y empezar con el texto que ha motivado este estudio. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David que resucitó de entre los muertos. Este es mi evangelio. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y el siguiente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por su fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En esta última sección, este último aspecto del plan de salvación, la restitución, quiero comentarles que este plan de salvación, el Evangelio de Jesús, es un plan de rescate. Y la buena noticia es que el cielo hizo provisión y previsión legal y relacional para poder atender esta situación de separación y las consecuencias que ha tenido en la especie humana, en nosotros y en el planeta todo. Esta provisión, este rescate en la Biblia está presentado bajo el concepto amplio y profundo de salvación. Y es una palabrita que, bueno, siempre se relaciona con el pecado, el pecador, necesitamos salvación, y muchas veces a muchas personas les genera cierto ruido. Y he escuchado yo que dicen, bueno, pero ¿salvarme de qué? ¿De qué necesito ser salvo? Si la verdad que para ser salvo tengo que estar bajo algún tipo de peligro y no lo estoy, o tengo que estar sumido en algo y no lo estoy. Y yo creo que esta idea va mucho más allá, por eso que venimos conversando de todo esto ampliamente. Y en lo temporal, para mí la salvación tiene dos aspectos temporales. Uno es puntual, o sea, es algo que sucede o sucedió en un momento del tiempo. Y a su vez se proyecta en el tiempo como proceso. Es como que puede tener un inicio y a su vez es procesual. Requiere un devenir del tiempo para su continuación. Por ejemplo, Jesús murió una sola vez. No necesita morir de nuevo. Sucedió hace más de 2000 años, murió una sola vez. Es un momento puntual en el tiempo. Entonces la salvación tiene ese aspecto. A partir de ahí suceden otras cosas. Pero para mí es importante entender eso porque a veces creemos que hay situaciones que se replican y no necesariamente, sino que forman parte del proceso del devenir, de esa proyección temporal. Y eso en cuanto podemos decir, a la historia, ¿no? O a la línea de tiempo de mi vida también. Hay un momento en donde yo conozco a Dios y se da en un momento y la proyección sería cómo yo devengo en profundizar esa relación con Dios. Y eso necesita tiempo, es un proceso. Bueno, por otro lado, y acá entramos ya cada vez más de lleno, ¿salvación de qué? Es lo que preguntaba recién, retóricamente. ¿Salvación de qué? Bueno, para mí tiene tres momentos, tres aspectos, tres incidencias. Entonces, una de ellas es que esta salvación tiene que ver con la sentencia, la penalidad. O sea, soy salvo, soy eximido de esa penalidad. Ese es el ámbito legal que hemos tratado en los últimos videos y recién mencioné. Somos eximidos de esa penalidad, de cumplir con esa sentencia por haber roto el equilibrio, ¿sí?, de la perfección de amor con lo que todo ha sido creado por Dios. Entonces, como hemos mencionado en el segundo video de la separación, es algo de decisión del ser humano
y de decisión personal, si es que me miro a mí mismo, entonces tiene que ver con esa salvación de esa sentencia, de esa penalidad de haber tomado esa decisión de quebrar el equilibrio perfecto de amor. Y es ahí donde entra Jesús, con la sustitución, que hemos hablado en el tercer video, y con la justificación que tratamos en el video anterior. Y en este aspecto de la justificación es donde yo vuelvo a decidir que en la sustitución Jesús ocupó mi lugar. Esa sentencia, esa culpabilidad era sobre mí. Jesús me corre, se pone Él en mi lugar, me sustituye, pero ahora yo tengo que aceptar de que eso es así. Es como un regalo que lo tengo que aceptar o rechazar. Y ahí vuelve a entrar la libertad de decisión. Entonces ese es un aspecto. Salvación de la sentencia, de la culpabilidad en el ámbito legal. La otra salvación es, el otro aspecto de la salvación es que me salva del poder que tiene esa corrupción sobre mi mente, sobre mi naturaleza humana. Me salva de eso. Y en la Biblia, ahí es donde entra el aspecto lineal de lo procesual, de esa proyección en el tiempo. La Biblia lo trata como santificación, que es un proceso. Entonces, lo puntual es aceptar esa sustitución en la justificación, ¿sí? Jesús en mi lugar. Eso es puntual, lo hago una vez. Eh, y después continúo en un proceso, ¿sí? Que la Biblia presenta como santificación. Y allí entra una persona muy importante, el Espíritu Santo. Es trabajo de Él hacer esa transformación que es la santificación. Por supuesto que yo para mí mismo puedo como renovar los votos con el cielo, eh, pero estoy ya en ese camino. Me parece hasta cariñoso, es como, bueno, la Biblia habla de pacto, ¿no? Es decir, bueno, acepté el regalo, acepté la sustitución, no sé, Jesús ocupó mi lugar, ahora yo soy justificado, acepto eso, libre de penalidad, empiezo este otro aspecto de la salvación, que es obra del Espíritu Santo, en transformarme, santificarme, como dice la Biblia. Y el último aspecto de la salvación es al final, y eso yo creo que es algo que se va a dar también de forma puntual para todos, para toda la creación, que es salvación de la presencia definitiva del pecado y del agente de la muerte, de eso extraño al equilibrio de amor. Entonces, salvación de esa presencia, quitarlo para siempre, quitar el pecado, quitar el autor del pecado que es Satanás y quitar la consecuencia del pecado que es la muerte, quitarlo para siempre. Entonces, nos salva, la salvación, ¿sí? Tiene esa implicancia, esa tercera implicancia. Y en la Biblia eso se presenta como glorificación. Entonces, repasando, la salvación tiene temporalmente dos aspectos. Uno es el puntual, sucede o sucede una vez, y el otro es, digamos, la proyección en un devenir de ese tiempo. Después las tres implicancias es salvación de la sentencia en el aspecto legal, de las decisiones que yo tomo en favor o no del pecado, salvación del poder que tiene la corrupción del pecado en mi persona y salvación de la presencia del pecado en la vida del ser humano y en el planeta. ¿Ves? Quitar para siempre a la muerte, al autor del pecado y volver, ¿sí? Al estado pleno, original en el que hemos sido creados. Entonces, esa es la idea que presenta la Biblia en cuanto a la salvación. Y esta restitución, yo también dije al principio, restitución, restauración, porque estoy como siempre aquí revisando mis notas, la idea de restitución
que es de lo que justamente hablamos hoy, es devolvernos a ese estado original perfecto, ¿sí? De la creación. Ese es el propósito, de devolvernos a ese estado original con el que hemos sido creados. Y restauración, eh, porque volver a ese estado original implica transformación. Requiere tiempo. Eso es lo que hablaba yo en la segunda implicancia de la salvación. ¿Sí? La santificación y la obra del Espíritu Santo. Eso requiere tiempo. Y Dios no quiere tener una mejor versión de nosotros. Es que nos va a mejorar un poquito. Realmente la Biblia presenta esto como algo radical. Es una transformación en algo nuevo. 100%. Eso es lo que dice la Biblia, que en este proceso Dios está buscando para con nosotros. Entonces, esta restitución, esta restauración, se da en dos ejes para mí. Uno vertical y otro horizontal. Esos ejes son relacionales, tienen que ver con relación. Y como yo decía, en el aspecto temporal, eso tiene un punto de inicio, y es hoy, es ahora. La Biblia habla mucho de eso también, quizás en otro momento lo tocamos. Es hoy cuando sucede, es hoy cuando se toma la decisión. ¿Cuál es el primer eje? El vertical, relacional, con el cielo. Y el segundo, horizontal, con el resto de la creación, con mis pares y con el resto de la creación toda. Y hay algo muy particular en esto que quiero mencionar, que ese orden de los ejes no se puede alterar. O sea, yo si quiero puedo buscar alterarlo, pero me refiero que está dado de esa manera. No hay, no hay resultados si yo primero atiendo el eje horizontal y después a través del eje horizontal quiero conectarme con el eje vertical. Es al revés. A través de Dios es que yo logro tener una relación sana con el resto de la creación. Porque si Dios, volvemos al primer punto de este plan de salvación, si Dios es el creador, Él es el que administra y Él es el que va a dar el foco correcto de cómo nos vamos a relacionar en este otro eje horizontal. Porque si yo miro a Dios a través de, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Si yo miro a una persona, a un par mío, que convengamos puede ser que no todas las cosas estén en orden, entonces yo a través de esa persona entiendo e interpreto a Dios. Voy a tener una imagen distorsionada porque esa persona está tan separada como yo. Entonces voy a tener una imagen distorsionada de Dios. Pero si al revés, yo conozco a Dios y a través de Dios miro todo lo otro, voy a estar de alguna forma acercándome a la visión que tiene Dios, que es a través de Jesús. Recuerden que Él es el que sustituye. Él es el puente de conexión, Él es el que restaura, es el que ha tenido el ministerio de perdón. Y ahora no me viene el texto, ay, lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, ya me voy a acordar. A ver si lo encuentro rapidito. Porque quiero decir una palabra específica que ahora no me. Reconciliación, ahí está, y lo encontré. Segunda de Corintios 5:19, el ministerio de reconciliación. Entonces digamos que ahí es donde el equilibrio se restaura. Primero el eje de relación vertical con el cielo y después eso va a impactar y me va a permitir tener una buena relación en lo horizontal con el resto de la creación. Y eh, perdón, no hablo mucho y se me seca la garganta. Esta transformación, esto que sucede, ¿a dónde sucede? Bueno, para el individuo, la persona, esto es individual y personal. El campo donde esto se activa es en mi mente. Recuerden que cuando hablamos de la separación, de la entrada del pecado, hablamos de que la acción es simplemente una manifestación externa de lo que yo tengo adentro. Acá, entonces, ¿dónde sucede esta salvación del poder que tiene sobre mí
la corrupción que causa el pecado. Empieza en mi mente, es como yo mencionaba, la segunda implicancia de la salvación, interviene el Espíritu Santo, sucede en mi mente. Y ese es el inicio de todo, porque si mi mente es transformada, mis acciones por consecuencia van a ser transformadas, pero no nos olvidemos, como hablé en el segundo video, yo puedo tener cínicamente acciones de bien, pero mi cabeza puede seguir tan corrupta como siempre. Entonces es importante cuidar eso. Ese es el primer, ese es el donde se da el inicio de esta salvación, de esta restitución, de esta restauración. Vamos a leer Ezequiel, les voy a compartir Ezequiel. Ezequiel 11. Ezequiel 11, 19 y 20. Escuchen esto. Dice, les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, recuerden el orden, vertical, horizontal, que no se puede alterar. Entonces andarán en mis decretos, guardarán cuidadosamente mis leyes y las cumplirán y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y acá una vez más nos muestra lo que Pablo toma de Habacuc, el justo vivirá por la fe, que no hay nada que yo pueda hacer, es ese orden, ¿sí? Después de que Dios cambia mi corazón, transforma mi mente y pone el espíritu en mí, es recién cuando yo voy a poder, a los ojos de Dios y en perfección y en amor, andar en sus caminos, en sus estatutos. Mis acciones van a reflejar realmente lo que yo tengo en mi mente y no de una manera hipócrita acciones que nacen del egoísmo y no realmente de la pureza a la que invita el Espíritu Santo. Ezequiel, leemos también capítulo 36. Bueno, se van a dar cuenta. 36, versículo 26 y 27. Escuchen. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y que guardes mis normas y que las cumplas. Otra vez, es el resultado que Dios hace a través del Espíritu Santo en mi vida. No es algo que yo logro por mí mismo. Interesante. Entonces, toda esta restauración, restitución, salvación empieza aquí. Bien, y quizás nos preguntamos en este momento, y bueno, entonces, ¿cómo son los pasos? Ya hemos visto, Jesús sustituye, Jesús justifica en la medida que yo decido que Él, bueno, sí Señor, está bien, ocupa mi lugar, yo acepto eso. En el momento que yo tomo esa decisión es cuando el cielo dice, bien, ahora es turno del Espíritu Santo de empezar a trabajar en tu mente. Y es ahí donde sucede el resto de las cosas. ¿Cuál es en dónde más se da esta restitución, restauración, salvación? En el planeta todo. Porque ya vamos a llegar ahí, les quiero compartir algo muy bonito. Porque la Biblia dice que Dios va a hacer de nuevo todas las cosas. Entonces, como vimos en el segundo video de la separación, el pecado ha afectado a absolutamente todo. Bueno, Dios puede trabajar en la mente del ser humano, pero hay otras cosas que sí. Hoy vemos cómo está la naturaleza de nuestro planeta. Hay cosas que son irreversibles. Entonces, necesariamente hay que hacer todo de nuevo. Y como mencioné yo también, no es una mejora, vamos a hacer un poquito mejor, vamos a pulir las cosas. No, es a cero, volver al equilibrio perfecto de amor, transformación al 100%. Esa es la idea de Dios para con nosotros y para con todo el planeta. Y ahora acá es donde se pone muy bonito esto. Vamos a ir entre el Antiguo Testamento y el Nuevo para que podamos visualizar eh, el, todo lo mejor que podamos, el gran impacto que tiene esta última parte del plan de salvación, la restitución, la restauración. Vamos a ir a Isaías, profeta Isaías. Bueno, mi vocecita está un poquito débil hoy, parece. Isaías 25, capítulo 25, versículos 8 y 9. Presten atención.
El Señor destruirá a la muerte para siempre. ¿Mm? Hablábamos de la salvación de la presencia de este agente extraño que es el pecado, cuya consecuencia es la muerte, cuyo autor es el diablo. Entonces el Señor destruirá la muerte para siempre. Enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. El énfasis es mío, se darán cuenta, el Señor lo ha dicho. Versículo 9. En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Paralelamente, tengan en mente lo que acabamos de leer, vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Volvemos a Isaías, capítulo 26, versículo 19. Presten atención. Estamos hablando de la restitución y de la restauración. Tus muertos volverán a vivir, tus cadáveres resucitarán. Los que duermen en el polvo despertarán y cantarán, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra devolverá sus muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Atención. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por eso les decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que estemos vivos, me encanta acá como Pablo ya se veía ahí, qué maravilla. Luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Bonito. Isaías, volvemos, 27, capítulo 27, versículo 1. Recuerden, estábamos con la restitución y las implicancias de esta salvación maravillosa. Dice el profeta, en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente huidiza, al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Acá vuelve a aparecer el enemigo del cielo y de todos nosotros. Y veamos qué dice Apocalipsis respecto a esto, Apocalipsis 20, versículo 1 en adelante. Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo, con una gran cadena en su mano, prendió al dragón, esa serpiente antigua que es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Veamos qué dice el mismo capítulo, unos versículos más adelante, a partir del 7. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden que esta es la implicancia de la salvación en tanto la presencia, ¿sí?, de Satanás como el autor del pecado y de la muerte como su consecuencia. Cuando se cumplan los 1000 años, versículo 7, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 10, y el diablo que los engañaba, habla de nosotros, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Y después, versículo 14,
y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, después podemos conversar en otro video esto, ¿no? Porque hay una idea tradicional del tormento. Si bien acá dice, ¿no? El tormento para siempre, pero después aclara que es la muerte segunda, o sea que tiene un fin. Solamente es una manera de presentarlo para indicar la importancia y la grandeza de esto, ¿no? Que es cosa seria. Entonces ahí vemos cómo esta restitución, esta restauración, esta salvación atiende cada uno de esos aspectos, de esas implicancias, ¿sí? Y es ahí donde está la buena noticia, toda la provisión y previsión que hizo el cielo para cerrar este hermoso plan de salvación, de rescate, el Evangelio de Jesús. Para terminar, quiero compartir con ustedes algunos últimos textos y voy a volver al inicio, cuando hablamos de la creación, y es un texto que he tomado en otros de los videos. En el capítulo 3, después de que la pareja toma la decisión de desobedecer, o de ir contra lo que Dios había mandado que nos hiciese, la serpiente que engañó, la mujer que dudó, codició, etcétera, etcétera. Capítulo 3, versículo 15, cuando Dios habla ahí con Satanás y le dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le dirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Tengamos en mente eso que fue al principio, ¿no? Mira, para ver cómo se cierra este arco. Ahora, que hemos visto cómo Dios va a quitar a Satanás del medio, cómo nos da esta esperanza sobre aquellas personas que están descansando y esperando la resurrección. Pero ¿por qué? ¿Por qué todo eso? ¿En qué nos basaríamos para esa espera, para esa restauración final? Bueno, Jesús mismo lo dijo, Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y cuando me vaya y les prepare ese lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ya saben a dónde voy y conocen el camino. Atención. Este es un texto muy conocido, pero cuando uno va en profundidad, ve tantas cosas. Dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y acá está la clave. Jesús le respondió: Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y ahí, ahí está la sustitución, ahí está la justificación, esa es la manera. Recuerden, el cielo está a través de Jesús reconciliándonos con Dios. Ese es el camino, y es uno solo. Entonces, los que esperan, ¿en qué esperan? ¿O en quién esperan, mejor dicho? En esta promesa. Jesús dijo: voy a volver, y yo creo en lo que Él dijo. Y tengan en mente Gálatas. Digo Génesis, porque ahora vamos a Gálatas. Tengan en mente cuando Dios habla con Satanás ahí en el Edén. Gálatas 3:16. Es maravilloso. Escuchen. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendiente. No dice a sus descendientes, como si hablara de muchos,
sino de uno solo, a tu descendiente, que es Cristo. Entonces, acá nos damos cuenta que ese descendiente de Abraham, que le aplasta la cabeza a Satanás, es Jesús, ¿sí? Entonces, ahí está la salvación de la presencia del pecado, ¿sí? Ahí está esa muerte segunda que habla, que sí, es la muerte para siempre, no existe nunca más nada, que es lo que dice Juan en Apocalipsis. Muy interesante esto que dice Pablo acá. Este descendiente es Cristo, es uno solo, es Cristo. Y para concluir esto de hoy, es muy bonito, y yo quisiera que teniendo en mente estas ideas de que este momento cúlmine de la restitución en el plan de salvación es el fin, es el propósito de todo lo otro, ¿m? Que es un proceso que para cada uno es personal, individual, tiene un punto de inicio que ojalá sea hoy, no hay tiempo que perder, que hay un orden que es primero vertical, después horizontal, que esa salvación va a implicar eh, quitarnos el peso legal, va a implicar darnos el poder para poder, valga la redundancia, perdón, estar mejor o por sobre la corrupción que tenemos naturalmente como especie y en el planeta, y finalmente librarnos de la gente que promueve todo eso, que es Satanás como autor, el pecado y la muerte como consecuencia. Presten atención a esto. Y todo sucede acá, todo va acá. Recuerden Ezequiel, ¿no? Les pondré el Espíritu Santo, les cambiaré vuestra mente. Muy interesante. Bueno, cerramos con Apocalipsis. Ya hemos paseado Génesis, Isaías, hemos visto lo que dijo Jesús, lo que dijo Pablo. Y vamos a Apocalipsis, Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, recuerden Ezequiel, ahora la morada de Dios está con los hombres y Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó, escribe, porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré gratis de la fuente del agua de la vida. El que venza, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué bonito. Vamos al capítulo 22, ahí nomás, Apocalipsis 22. Vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. El ángel me dijo a Juan, estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Mira que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de haber oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Y me dijo, no selles las palabras de esta profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es sucio, siga ensuciándose. El justo, siga siendo justo. Y el santo, siga santificándose. Cuando hablamos del proceso. Muy bonito. Versículo 12. Atención. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Y hago un paréntesis acá. En este momento dice según su obra, pero detrás ya viene sucediendo todo el proceso de transformación en nuestra mente. Por lo tanto, estas acciones, estas obras van a ser el resultado de una mente en proceso de purificación y de santificación, no de una mente egoísta, apartada y separada de Dios. Cierro el paréntesis. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Pero quedarán afuera los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras, los que aman y practican la mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, les envié mi ángel con este testimonio para las iglesias. Ay, por favor, esto me encanta. Yo soy la raíz y el descendiente. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis y en Gálatas? Y el descendiente, si ustedes buscan en la Biblia, está con mayúscula incluso. Hermoso. El descendiente de David, la radiante estrella de la mañana. Eso dice Jesús. ¡Wow! Versículo 20 y 21. El que testifica de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Wow. Yo me emociono cuando leo esto. Bueno, no hay mucho más para agregar. Está tan claro, los invito a que lean, a que revisen, a que repasen, que nos hagamos preguntas. En la Biblia está muy claro todo esto. Yo lo encuentro muy claro, por eso de alguna manera compartirlo es para invitarlos también a eso, a indagar y a poder encontrar esa claridad, esa transparencia em, en las escrituras, ¿sí? Esa elocuencia con la que se han escrito durante muchísimos años este mensaje de esperanza, desde el Génesis, pasando por todos los profetas, llegando a Jesús, pasando por los apóstoles, hasta nuestros días. Y se completa el arco. Hemos visto cómo que no hay otra manera de entender todo esto si Dios no es el que nos ha creado, el que ha hecho provisión de todo esto. La decisión del ser humano en aquel entonces y hoy por hoy también de separarse o de continuar separados. Como Jesús, sabiendo la implicancia y el impacto a nivel legal que tuvo esa ruptura del equilibrio, decidió ocupar nuestro lugar sabiendo que nosotros no podíamos ni siquiera pagar un poco de esa sentencia. Después, el maravilloso regalo de la justificación a partir del cual nosotros aceptamos a Jesús y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra mente para que nuestras acciones sean celestiales, me atrevo a decir. Cómo está dado estos dos ejes de relación vertical con el cielo para poder tener realmente una incidencia en nuestro entorno que sea positiva e, insisto, celestial. Y por último, cómo esta restitución, ¿sí?, ha tenido su punto en este plan de salvación y va a tener su culminación final, librándonos de el impacto legal, librándonos del poder de la corrupción del pecado en nuestras vidas y librándonos para siempre de la muerte, de Satanás como autor de la mentira y volviendo a unirnos para siempre en la perfección en la que hemos sido creados cuando Dios inició este
este mundo. Y la bendita esperanza de que Jesús va a volver para poner el punto final en todo este arco, en todo este plan, para llevarnos con Él, para como dice, le dijo Juan, voy a hacer todas las cosas de nuevo y voy a estar en medio con ustedes para ser su Dios. Él es el descendiente, Él es el que aplastó la cabeza de la serpiente, es Él el que va a echar, que va a eliminar para siempre a la muerte y la va a quitar de este mundo para siempre. Él es el que hace todas esas cosas. Um, ese es el Evangelio. Ay, perdón, me emociono cuando pienso en estas cosas. Em, Esa es la buena noticia. Eh, y está muy claro para mí y por eso se los comparto. Esa es la buena noticia. De que tuvo un inicio, en el medio se puso un poquito raro por las malas decisiones que tomamos, pero hay una esperanza de que todo va a acabar bien, siempre y cuando aceptemos la sustitución de Jesús en nuestro lugar y la justificación que a través suyo. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el Evangelio de Jesús. Ese es el plan de salvación. No, si quitamos algunos de estos aspectos, de estos 5 aspectos, pierde sentido y estaríamos mirando o intentando ver la foto, el panorama completo con el lente equivocado. La Biblia es muy clara de tapa a tapa y la tenemos para que podamos instruirnos y tomar las decisiones correctas. Después queda en cada uno de nosotros el resto. Eh, Recuerden lo que también mencionaba, que ese punto en la línea de tiempo tiene que ser, en el mejor de los casos, hoy, para no perdernos las bendiciones y aprovechar realmente el tiempo en el contexto en el que hoy estamos para hacer nuestro ese regalo y como termina Juan, es el último versículo de la Biblia, que esa gracia de Jesús y del cielo puede estar con nosotros. Bueno, esto es todo respecto del Evangelio de Jesús y del plan de salvación. Ojalá que este mensaje de restitución, de restauración, de salvación nos motive y nos impulse a buscarlo a Él y a poder tener este vínculo vertical, esta conexión con el cielo, que los únicos que nos vamos a beneficiar, en primer lugar, vamos a ser nosotros. Y después, por consecuencia, vamos a poder beneficiar a los demás. Les dejo un abrazo grande y será hasta algún próximo video con algunas otras cositas para compartir. Bendiciones.